Muy buenas tardes, jóvenes. Es un gusto saludarles. En esta oportunidad vamos a resolver uno de los ejercicios donde aplica los vectores, pues me han estado preguntando algunos compañeros. Entonces aquí es bien importante determinar lo que son los vectores. En este caso tengo un plano cartesiano. Este plano cartesiano tiene un vector A que tiene una magnitud de 30 y una dirección de 30 grados. Un vector B, una magnitud de 20 y también tiene una dirección de 70 grados con respecto a el eje X. De igual forma, también un vector C de una magnitud de 10 metros y también un ángulo de 30 grados. Hay que tener mucho cuidado con ese ángulo. En esta oportunidad, entonces, iniciamos con descomponer cada una de las componentes de cada vector. En este caso, pues yo ya tengo el primer vector y el primer vector me dice que tenemos 30 y un ángulo también de 30 grados. Si usted se da cuenta, aquí lo que necesito yo es hallar entonces esta componente X y también en este caso mi componente Y. Para hallar esto, se recuerdan que debemos de utilizar lo que son las funciones trigonométricas. Y en el caso de Y, entonces vamos a tener lo siguiente. Seno de 30 grados va a ser igual a ¿quién? Se recuerda que cuando yo tengo lo opuesto, en este caso es Y, partido la hipotenusa, pero la hipotenusa en este caso es 30. 30 en esta situación está dividiendo, pero lo voy a colocar a multiplicar. Entonces, de esta forma, yo encuentro la componente Y. Es bien fácil establecer entonces ahora para la componente X. Y para la componente X voy a utilizar coseno de 30 grados va a ser igual a X. Recuérdese que el coseno ahora es el adyacente y el adyacente es el X. Por esa razón estoy colocando X dividido la hipotenusa, pero la hipotenusa vuelve a ser 30. Como está dividiendo pasa a multiplicar. Por esa razón multiplico acá. Entonces mi componente en Y es 30 seno de 30 y para la componente en X 30 coseno de 30. Muy bien, entonces ahora procedo a calcular. Recuérdese que con la calculadora debemos de tener en grados de digrados para que pueda operar correctamente. En este caso, pues ya operando, mi primer parámetro es que el valor de Y va a ser 15 y el valor de X es 25.98. Recuérdese que ahí solo estoy aplicando la calculadora para que me resuelva en el caso de Y 30 seno de 30, en el caso de X 30 coseno de 30. Asimismo, entonces pasamos al siguiente vector y el siguiente vector también tengo una magnitud en este caso de 20 y un ángulo de 70 grados. Otra vez debemos de tener mucho cuidado. Yo necesito hallar esta componente X y también necesito hallar esta componente Y. Y otra vez utilizamos las mismas funciones trigonométricas. Seno, en este caso de 70 grados, va a ser igual. Recuérdese que seno es el opuesto y el opuesto es ¿quién? Y partido hipotenusa, pero hipotenusa en este caso es 20 y 20 pasa a multiplicar. Igual forma, tengo 20 coseno de 70 y ahora este es para la componente y procedemos entonces a determinar esos parámetros. Muy bien, entonces ya calculando esos parámetros, ahora mi parámetro para Y es 18.79 y para X 6.84. Recuérdese, tenemos que ingresar correctamente los datos en la calculadora siempre y cuando estén en grados. Muy bien, en el siguiente vector también es interesante establecer que está en este cuadrante y que tiene 30 grados, pero esos 30 grados es con respecto a la vertical, o sea, respecto a Y. ¿Qué necesito hacer en este caso? En este caso voy a hacer la sumatoria. Recuérdese que en este cuadrante yo ya tengo 90 grados, entonces tengo que sumar 90 grados más 30 que tengo acá. Se transforman ahora a 120 grados. Esos 120 grados los puedo utilizar y de igual forma hacemos lo siguiente. Seno de 120 grados va a ser igual, en este caso sería para Y
y dividido la hipotenusa, pero la hipotenusa en este caso es para 10, entonces 10 seno de 120. Otra vez aplicamos, es fácil reconocer que ahora la otra función es coseno, y coseno de 120 grados va a ser para x y multiplicado por 10, porque la hipotenusa es la que está dividiendo en este parámetro, pasa al otro lado a multiplicar. De esta forma entonces hallamos las componentes. Muy bien, al momento de operar entonces 10 seno de 120 voy a obtener 8.66 y 10 coseno de 120 voy a tener menos 5. ¿Qué es la característica de esta componente? Que me sale que es negativa, y es cierto porque yo estoy en el eje X negativos, ¿sí? Y en el eje Y positivos. Entonces es interesante determinar que ese signo que me sale es lo correcto. Muy bien, entonces ahora me corresponde determinar entonces cuál es el vector resultante para esta sumatoria de vectores. En este caso, entonces tenemos el vector A, su componente en X, ya la habíamos encontrado, y la componente en X es 25.98 y la componente en Y es 15. Estos son los dos parámetros que me salieron anteriormente con respecto a las funciones trigonométricas, ¿verdad? Seno y coseno. Ahora las componentes del vector B, el vector B, ya determinamos que para X es 6.84 y para Y 18.79 respectivamente. Y ahora para las componentes del vector C, en este caso, recuérdense que cambió mi ángulo de 120 grados y para la componente X me había dado menos 5. Recuérdense que lo tenemos que colocar según su signo, y de igual forma para Y 8.66. Muy bien, entonces ahora procedemos a hacer la sumatoria de las componentes respectivamente. En este caso vamos a sumar 25.98 más 6.84 menos 5, y al operar en calculadora entonces me da un parámetro de 27.82. Recuérdese, el signo negativo afecta y es negativo, entonces por favor debe tener cuidado. La siguiente componente, 15 más 18.79 más 8.66, me da como resultado 42.45. También debemos de tener cuidado. Ya obteniendo entonces la sumatoria de esas componentes, ahora me voy a calcular lo que es la magnitud, y la magnitud, aquí tenemos ya su fórmula, que la resultante va a ser igual a la sumatoria, perdón, a la raíz cuadrada de la sumatoria de la componente X más la sumatoria de la componente Y, pero ambas al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Raíz cuadrada 27.82, esto elevado al cuadrado, más la raíz cuadrada de la componente o sumatoria de la componente Y, en este caso es 42.45, y también al cuadrado. Y determinamos entonces ese parámetro. Al momento de calcularlo y ingresamos los parámetros de 27.82 al cuadrado más 42.45 al cuadrado, sumatoria, y le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos entonces que el valor de esa resultante es de 50.75. En este caso las dimensionales pues son metros y obtengo metros. Ahora nos vamos a calcular el ángulo o la dirección. En este caso es la sumatoria de la componente Y partido la sumatoria de la componente X, y le sacamos su tangente inversa. Entonces en este procedemos a lo siguiente: sumatoria de Y 42.45 partido 27.82. Entonces nuestro ángulo es, al igual, al determinar esos parámetros en la calculadora, pues me dice que tengo un ángulo de 56.76 grados. Muy bien, entonces con este ejemplo tratamos la manera de determinar
a lo que son las componentes de vectores que sí nos sirven, que fue el tema que se dio al principio de los triángulos rectángulos, en donde aplicábamos las funciones trigonométricas, y acá ya estamos desarrollando entonces cómo calcular un vector resultante numéricamente según las componentes de un sistema de vectores. Muchas gracias.